¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz de los Expertos, transmitiendo desde el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Les saluda Edgar Jiménez, de parte de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Y que bueno, pues ya estamos cerrando, ya huele al rato a pan de muerto, nada de Halloween. Ya pasaron las fiestas patrias, ahora ya estamos acercándonos a este gran maratón, que bueno, ya no sé si es Guadalupe Reyes, pero vayan ustedes a ver si capaz va a ser al rato Valentín, Navidad. Pero bueno, así funciona esto, y con el gusto de saludarle como cada tarde a través de la transmisión de Magnética FM, y de igual manera a través de las redes sociales. Ya lo sabe, puede seguirnos a través de @COPOSIT, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y también en TikTok. Así como también está disponible todas las emisiones a través del Facebook Live de Magnética. Y bueno, el día de hoy, usted recordará que ya hemos venido platicando en algunas ediciones de los programas que transmite el COPOSIT, pues de esta gran labor que está haciendo la comunidad científica y médica de San Luis Potosí para la identificación del cáncer a través del uso de herramienta de la inteligencia artificial. Pues obviamente a partir de la generación de imágenes, que no es cualquier imagen, no crea que nos echamos una selfie y ya la IA nos va a decir. Esto es un trabajo científico y médico que verdaderamente merece reconocimiento, y dos, el apoyo. Deje usted el que se necesite la difusión o los aplausos, etcétera. Se requiere apoyo. Y por eso hago este llamado antes de iniciar con nuestro gran equipo de especialistas que está el día de hoy aquí en la transmisión. El hecho de que no nada más el COPOSIT, como usted bien sabe, a través del comité del Fideicomiso de Mutuas Electorales, pues se realizan ciertos apoyos en beneficio a proyectos de investigación, para hacer estancias, para participar en olimpiadas, para organizar eventos, pero no es suficiente. Necesitamos de la iniciativa privada, necesitamos de las organizaciones de la sociedad civil y necesitamos de los tomadores de decisión en las áreas gubernamentales del ámbito municipal, estatal y federal, y obviamente organizaciones internacionales, para que estos proyectos sigan adelante. Y bueno, pues antes que eso, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestras invitadas e invitado, dichoso entre las mujeres, a quienes nos acompañan esta tarde. Y bueno, pues que inicio con la doctora Margot Camargo, de la Jefatura de Radiología del Hospital Central, que bueno, es Hospital Margot, es el nombre correcto ahorita es Hospital Regional de Alta Especialidad. Hospital Regional de Alta Especialidad. Un gusto tenerte en el programa, Margot. Gracias. Gracias. Y bueno, de igual manera, alguien que ya es asidua también aquí a las transmisiones del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, a la doctora Sandra Edith Nava y Muñoz, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios. Sandra, pues nuevamente tenerte, tú eres ajonjolí de todos los moles y del bueno. Un gusto tenerte. Gracias, Edgar, por la invitación. Nombre, encantados. Y de igual manera quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Mariana Román. Ella es residente de radiología del Hospital Regional. De igual manera, Mariana, bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Y bueno, pues también nos acompaña en esta mesa. Esta es una señora mesa de trabajo. Déjame decirle que es la primera vez en un programa del COPOSIT, que empezamos por allá desde 2015 a transmitir los programas de radio. Yo empecé en 2018. Que nunca habíamos tenido una mesa tan nutrida. Y eso es padrísimo, así que estamos también de estreno porque nunca habíamos tenido algo así aquí en los programas de COPOSIT, y yo estoy encantadísimo. También quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Carla Loredo. Ella es doctora ginecóloga y obstetra de la Facultad de Medicina y de igual manera en el Hospital Regional. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por la invitación, Edgar. Gracias. Y bueno, pues como yo decía, artículo para dama, diría a mis papás, porque tuvimos puros hermanos. Y bueno, pues al doctor Francisco Pérez Martínez, responsable técnico del proyecto del cual vamos a estar platicando, y también coordinador de la carrera de computación en la máxima casa estudios, ahí en nuestra alma mater, en la Facultad de Ingeniería. Paco, bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Encantados. Y bueno, pues ya con un poquito de este preámbulo, hago lectura un poquito de el nombre del proyecto, que si bien en ciencia, pues ya saben que siempre es bien largote y todo eso, pero ya en la práctica, la ciudadanía, los médicos, las doctoras, todos dicen, caray, se trata de esto. Y para quienes nos escuchan, y les reitero, estos proyectos que si bien están de manera incipiente o emancipando la cuestión de impulsar la investigación, no es suficiente. El COPOSIT no resuelve todo, así que reiteramos la invitación para que las instituciones y organismos se sumen a impulsar este tipo de investigaciones y proyectos que van a tener una solución brutal con el paso del tiempo.
El proyecto, Paco, bueno, pues tú como responsable, Enlace Rosa, un entorno tecnológico para la determinación del cáncer de mama. Me gustaría que me platicaras un poquito, vamos a dar contexto, ya hemos platicado alguna vez, pero bueno, ahora con la participación de Carla, de Mariana, de Margot y obviamente de Sandra, pues ya estaremos profundizando esto, pero danos contexto para quienes no habían escuchado este programa con el que habíamos platicado anteriormente, ¿de qué se trata Enlace Rosa? ¿Cómo es que nace y hacia dónde está orientado? Bueno, muchas gracias, Edgar. Pues principalmente este proyecto está enfocado pues en el cáncer de mama. O sea, una problemática que se ha dado pues no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, derivado de que pues se ha ido incrementando. Entonces, claro, se ha ido incrementando mucho, principalmente en mujeres. Y bueno, en nuestro estado no es la excepción. O sea, aquí muchas veces a nivel federal se han hecho algunas campañas donde van a todos los municipios a tomar esos estudios mamográficos a la gente de comunidad. Entonces, pues resulta que muchas veces esos estudios, ya cuando regresan, pues llegan aquí a San Luis Potosí, empiezan a hacer la interpretación y posteriormente, una vez que regresan esos resultados, pues el tiempo entre que se tomaron el estudio y que le llega a la persona los resultados, pues puede variar entre 6, 8 o hasta 10 meses. Y en algunas ocasiones, pues esa situación, pues llegan los resultados y resulta que ya la persona hasta se murió. Exacto. Entonces, hemos estado buscando apoyar precisamente a los oncólogos, a los radiólogos, precisamente con la generación de herramientas que utilicen inteligencia artificial, pero ya bien fundamentado en el conocimiento médico. O sea, esa es la parte fundamental. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que los radiólogos den interpretaciones pues a lo mejor un poquito con menor tiempo, o sea, mucho más rápido que la computadora, te ayude a sacar esos resultados y ya nada más sea de validación por parte del médico. O sea, aquí en este tipo de enfermedades, pues básicamente el médico es una parte fundamental. O sea, aquí no podemos reemplazar por inteligencia artificial a un médico, menos a un radiólogo, porque es parte fundamental. Aquí sí hay muchas variantes, pero esas variantes se limitan, donde la inteligencia artificial sí nos puede ayudar en algunas cosas. Sin embargo, ya se ha demostrado en muchas áreas que todavía tiene muchos detalles esa inteligencia artificial. Por lo cual nosotros en nuestro proyecto de Enlace Rosa nos hemos basado con la información que los radiólogos propiamente y la experiencia que ellos nos transmiten de que se puede identificar esto. Y te puedo decir que pues en el estado del arte pues hay mucha investigación, sin embargo en el cáncer de mama todavía poco avance ha existido en eso. O sea, aunque dicen no, pues que ya se detecta con la inteligencia artificial, sin embargo pues tú lo puedes ver en muchos lugares que todavía no está a la venta, todavía no es muy público, o sea, todavía se restringe en ese sentido. Entonces, para eso es fundamental la información médica. Importantísimo, y sobre todo que sin meterle dramatismo, pero sí lo tiene, es una cuestión de vida o muerte. O sea, cuando tú me dices, oye, cuando detectan, ya pasaron varios meses y la persona pues ya ni siquiera está con nosotros, es una situación que hay que atender urgentemente. Y bueno, estamos ya en puerta del mes de octubre, en el que obviamente es el mes, no suficiente un mes para mí, porque la sensibilización tiene que ser permanente. Pero bueno, Carla, desde la trinchera médica, platicamos un poquito sobre todo el contexto del cáncer de mama, porque de alguna manera, pues además de que nos adentraremos el proyecto, conocer más cerca de esto, porque si bien hay campañas, se busca la sensibilizar, examínate, chécate. Ya en algún momento, bueno, platicando con los doctores, pues los hombres también somos susceptibles a eso, cosa que yo creo que todavía estamos en las cavernas en decir los hombres, ay, yo por favor, ¿no? Hasta por aspectos machistas quiero pensarlo. Pero me gustaría que nos dieras un panorama general de cuál es pues un poquito el status quo de lo que es el cáncer de mama hoy en día, ¿no? En temas hasta un poquito de tratamiento. ¿Qué está sucediendo con el cáncer de mama? ¿Cómo estamos hasta ahora? Pues la importancia radica en que es el tumor maligno más frecuente en la mujer. Ya. Entonces es una de las principales causas de muerte, la principal, por un tumor. De ahí que la relevancia de que yo me tengo que enfocar cada consulta en decirle a la paciente, si bien es una consulta, a lo mejor solo es una vez al año, pero ocupo que en esta consulta veamos todo.
desde tu revisión de mamas hasta tu papá Nicolau, hacemos ultrasonido. ¿Por qué? Porque mi consulta principal se basa en eso, en hacer un tamizaje y tratar de abarcar todos los cánceres principales de la mujer y que la paciente se vaya con ese estudio a casa y si requiere algo más, pedirlo para que regrese y se detecte de manera oportuna. Yo siempre les digo, tócate, conoce tu cuerpo, enséñale a tus manos a qué es normal en ti, para que si lo haces de manera constante cada mes, cuando nos toca revisarnos en casa, lo identifiques de una manera temprana. ¿Por qué? Porque en el cáncer de mama sí importa el tamaño, sí importa para un diagnóstico, para un tratamiento, para un pronóstico. No solo es el tipo de cáncer, también es el tamaño con el que lo detectamos, también es la edad de la paciente, sus factores de su herencia, pero también todos los factores ambientales que trae la paciente, o sea, cómo se alimenta, si hace ejercicio, si consume alcohol, si ha sido mamá o no, qué edad tiene. Entonces es hacer una historia clínica muy completa donde tratas de ver todos los factores de riesgo, tratar de modificar los que son modificables y los que no son modificables, entonces hacer una atención individual de esa paciente y decirle, ok, tienes un familiar de primer grado que tiene cáncer, o sea, tú te tienes que volcar en ese tamizaje mucho antes que los 40 años, ¿no? Que es cuando empezamos a hacer una mastografía, que es nuestro método para tamizar a la población. Ahora, algo importante que me gustaría ir trazando, porque claro que tenemos el tiempo suficiente, en el sentido estricto de, por ejemplo, ¿a partir de qué edad es recomendable? Ahorita tú decías, bueno, una vez al año. ¿Qué sucede? ¿Qué riesgos hay, Carla? Si alguien dice, la verdad no me he checado, ¿de hace cuánto? Pues desde que tuve a mi hijo. ¿Y cuánto tiene tu hijo? 10 años. No, o sea, es que sí sucede, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, por lo menos, una vía recomendable? Más bien, una guía en términos de calendarización, de decir, bueno, tú decías ahorita, cada mes, ¿cuál es esta dinámica, no? Cada cuándo y un poquito cómo, yo sé que estamos en audio, no hay una imagen como tal, pero bueno, ¿qué acción se tiene que emprender en lo más básico si alguien nos escucha en alguna comunidad en donde pues quizá hay una clínica muy, muy carente y por lo menos tomar acción en ese momento? Es decir, ¿cuáles serían los tiempos recomendables de checarse con cada quien? Y en ese sentido, pues también a partir de qué edades, ¿no? Porque estamos encontrando cáncer cada vez más jóvenes, tanto en hombres como mujeres, no nada más de mama. Y pues esto es preocupante porque esto no alcanza a atenderse a todas las regiones luego, ¿no? Yo les digo a las mamás, desde ahí me voy. O sea, me dicen, oye, es que ¿cuándo llevo a mi niña? O sea, ya cuando vaya a iniciar su vida sexual. Y yo, o sea, no, esto empieza desde que está chiquita. Okay. O sea, desde que está chiquita, a ti como mamá te toca revisar a tu bebé y te toca ir creciendo con tu hija y ver, oye, está teniendo datos de que le está creciendo el busto y tiene 6 años. O sea, desde ahí esto no es normal, ¿verdad? O sea, tengo que buscar una atención. Ya más específicamente yo les digo, pues si nunca, o sea, si le toca al pediatra, en ese caso, ok, pero si no a ti mamá, pues en la primera menstruación. O sea, en esa primera menstruación es el momento en que me la traigas, ¿no? Y entonces yo empecé a decirle, mira, ¿sabes qué? Esto es lo normal. Y entonces todo lo que no entre en esta lista no está normal. Correcto. Y hay que pedirle a tu mamá que te traiga para que yo te pueda revisar y te pueda decir si está bien o no. Los lineamientos nos dicen que pues la autoexploración la tiene que hacer la paciente desde los 18 años. Okay. Entonces, a mí me toca checarme desde los 18 años. ¿Cómo? Yo siempre les digo, te paras enfrente del espejo y empezamos con movimientos. Porque muchas veces, y no me van a dejar mentir las pacientes, están acostadas viendo la tele, suben el brazo, ¡pam! Ahí está el tumor en el pecho. Ya. Y dices, ay, o sea, ¿qué onda? ¿En qué momento pasó, no? Y es algo así que dices tú, pues brincó, ahí estaba y no lo había visto. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la cultura de revisarnos cada mes. Y ahí es donde les digo, tú en casa te toca revisarte a los 7 días de que termina el periodo. Ahí empezamos una autoexploración. Enfrente al espejo te paras, hacemos movimientos, manos en la nuca, manos en la cintura, subimos bracitos y los vamos bajando para ver si aprecias un cambio en tu pecho. Y un cambio va desde la piel, que la piel esté roja, que la piel esté caliente, que se haga como piel de naranja, que veas un bulto, que tengas hendiduras, que los pezones se están retrayendo, que haya secreción a través de los pezones. Entonces todos esos son nuestros datos de alarma clínicos que pues le tiene que brincar a alguien de ups, creo que traigo algo ahí y claro, pues yo no lo estaba checando. Entonces, desde ahí nos dice 18 años, empiezas tu autoexploración cada mes, vas con tu gine,
al menos a los Primero con el 25 ginecólogo, años. porque luego hay quien dice, de inmediatamente de oncólogo, vamos. Sí, Ahí. la verdad es que ahí, porque hay mucha patología también que es benigna y que la verdad es que la paciente pues no sabe, o sea, una paciente ve una bolita y dice, ya me voy a morir. Ujú, O sea, es como, ya ujú. tengo cáncer, me voy a morir y ya, y ella sola se desahució y luego si se metió a Google, pues el doctor Google ya le dijo que sí se va a morir, ¿no? Sí. Entonces... Sí, la desinformación, el riesgo de que hasta te haces más propenso mentalmente, ¿no? Sí, claro, entonces Interesante. sí ve con un ginecólogo, vea Ok. que te haga una revisión, las revisiones nos estrictamente dice pues a partir de los 25 años con un experto cada año, que en este caso pues es el ginecólogo, y claro que el ginecólogo pues te va a revisar, va a tocar y va a tomar en cuenta pues todos estos antecedentes que te comento para decir, ¿sabes qué? A ti te toca este estudio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tu edad, el estudio es este para poder realizar el tamizaje correcto. Porque si yo tengo pues 30 años, obviamente pues la mastografía no va a ser a lo mejor el estudio de entrada para esa paciente. Claro. Pero si tiene la paciente pues 45 años, pues ahí sí. Entonces aquí depende mucho también pues la edad, ¿no? O sea, y algo que usamos, un tamizaje, es un estudio que se hace en toda una población, no importa si tiene un síntoma, ¿no? Y nos va a arrojar a los enfermos. Entonces, la idea es esa, es la mastografía, es nuestro tamizaje para que si yo se lo hago a 100 mujeres, de esas 100 mujeres me van a salir un porcentaje de mujeres que están enfermas y de ahí van a estudios complementarios para poder hacer un diagnóstico. Fabuloso, fabuloso. Y quiero terminar contigo esta primera parte. De acuerdo a como dicen, bueno, en el tema, por ejemplo, de la menopausia, ¿no? Que dicen, no, pues a esta señora ni le dio, ¿no? Y se pasó de largo y ya tiene 88 años y sin problema. ¿Hay algún tema también con de que hayan descubierto a la fecha en cuanto al tema de cáncer a determinada edad? De decir, bueno, usted ya no le dio, o ¿cuáles son esas edades de riesgo que tú mencionabas ahorita? Los 45 años, pues hay que estar alertas, ¿no? Pues más bien es a Algunas partir etapas, de ¿no? los 40 años, Ah, ok, ahí es donde 40. empezamos con la mastografía. Antes de los 40, pues idealmente, pues ahí lo individualizamos y pues no me dejará mentir Margot, pues vamos a ultrasonido, ¿no? Ya. Entonces, a partir de los 40 es tu mastografía. ¿Hasta qué edad? Pues muchas guías nos dicen 75 años, pero otras nos dicen si la paciente tiene la capacidad de seguir acudiendo a una revisión médica, lo puede seguir haciendo. Correcto. De acuerdo a la población que estás manejando, pues es donde nos dice hazla cada año, hazla cada 2 años. Nuestro país es un país con una alta prevalencia de cáncer de mama, tenemos más riesgo que otras poblaciones, hasta en un 13% más. ¿Se ha identificado el por qué, Carla, en ese sentido? Pues es que es muy multifactorial. Muy O sea, hay multifactorial. desde factores genéticos, los factores ambientales, la alimentación, la falta de ejercicio, el consumo de alcohol, las edades de las pacientes. Pero lo que sí también sabemos es que pues la edad de como mayor presentación es a los 50 años. Entonces, correcto, de acuerdo a eso, pues dice, hay que empezar antes, ¿no? Y pues también si tenemos un familiar de primer grado y me dice, oye, pues ¿a qué edad le dio a tu mamá? Ay, no, pues a mi mamá le dio a los 40. Pues yo me tengo que adelantar 10 años antes. ¿Por qué? Porque si no, pues muy probablemente me pueda dar y no voy a llegar a lo mejor ni a los 40 si traigo un factor genético asociado. Ya, interesante, y vamos a seguir platicando, Carla, porque si no, vamos a ir de largo. Y bueno, Margot, platícanos un poquito, tú como jefa de radiología precisamente en el hospital. Para empezar, es una actividad muy amplia, ¿no? Porque digo, no nada más estás al tema de cáncer de mama, ¿no? Digo, es muy, muy amplia. Sí me gustaría que me pudieras contextualizar y a nuestro público. Primero, Margot, tu actividad, tu quehacer, o sea, inclusive, ¿qué abarca? ¿Hasta dónde abarca y qué abarca? ¿En qué consiste la radiología? Porque todo el mundo, sí, la radiografía. Bueno, espérense, o sea, si bien es una tecnología que inclusive, para que no me dejes mentir, que andamos en la divulgación, creo que la primera que llegó fue en San Luis, por ahí hace, más de 100 años, pero bueno, es una tecnología que sigue todavía utilizándose. Platícanos acerca de ese contexto que tienes actual y cómo, pues también este apartado de cómo lo estás orientando al tema de cáncer de mama, ¿no? Claro, Edgar, bueno, buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Bueno, el área de radiología es un área de especialización de la medicina que se encarga de hacer diagnósticos a través de imágenes. Yeah. Entonces, dependiendo del área que tú quieras estudiar, es el área o el tipo de estudio que vas a realizar. Por ejemplo, si quieres revisar el hueso, pues te vas a pedir una radiografía. Si quieres revisar el hígado, vas a pedir un ultrasonido. Si quieres revisar el seno, pues vas a realizar una mastografía.
Entonces, así con todas estas áreas de la radiología, todas estas nos ayudan a hacer un diagnóstico de la enfermedad o que la tenga o no el paciente. Entonces nos abocamos a todos los tipos de estudio de radiología, pero en este caso, bueno, justamente por el proyecto y por el mes que ya viene, que es importante, el mes de la lucha contra el cáncer de mama, pues nos estamos enfocando a la mastografía. Correcto, mastografía, perdón, o mamografía, que a veces las pacientes dicen es lo mismo, es distinto o algo. Mastografía o mamografía es lo mismo. ¿Se puede utilizar el término sin problema? Sí, sin problema. Fabuloso, fabuloso. Sí, porque a veces tienen duda de que es que, no, a mí no me dijeron que mastografía, a mí me dijeron que un mamograma. Y es el mismo estudio. Entonces, señora, no se apure, es la misma. Exactamente. ¿No? Es la misma. Ahora, platícanos cuál es un poquito el contexto, conforme a tu experiencia, de cómo estamos en San Luis Potosí con el tema del cáncer de mama, ¿no? Es un poquito de lo que te toca ver, digo, tú estás en la trinchera junto con Mariana, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos parados un poquito en este tema, no? Claro, ya como comentaba la doctora Carla, igual hace falta un poco de cultura en cuanto a la autoexploración. Hay muchas pacientes que dicen, no, es que no me reviso porque me da miedo que me voy a tocar algo. Entonces, por eso mejor no me reviso. Entonces, desafortunadamente, muchas pacientes acuden con nosotros cuando ya se tocan una bola en el seno. Entonces, lo que comentábamos igual, aquí importa mucho el tamaño del tumor. O sea, a mí lo que me importa es detectar un tumor cuando el paciente se siente bien, no se toca nada, no tiene ninguna molestia ni nada, porque eso me va orientando a que el tumor va a ser un tumor pequeño y el tratamiento pues va a ser algo probablemente más sencillo. Correcto. A diferencia que cuando una paciente ya se toca la bola, pues tú ya de entrada te estás imaginando que va a ser algo más grande o que va a tener una invasión ahí un poquito más severa. Entonces, en nuestro estado hay muchas zonas todavía donde hay mucho igual machismo de que no, es que quién te va a revisar o por qué te va a tocar a alguien más. Entonces, y también otras zonas que tienen difícil acceso a los centros de salud que cuenten con este equipo, ¿no? Entonces, la recomendación aquí es justamente eso, que la paciente o el paciente mes con mes se autoexplore. ¿Por qué? Porque es el que mejor va a conocer su cuerpo y es el que va a decir algo está mal, algo está anormal o me siento esto que no lo tenía, y es como el primer dato de alarma. Sé que en algunas zonas es difícil, pero intentar al menos una vez al año, que yo creo que es algo que es factible. Una vez al año acudir ya a una cita con un especialista, como la doctora Carla, como para una revisión ya más a profundidad y que ella le solicite los estudios pertinentes. Algo que quiero rescatar también, digo, tú acabas de decir un tema, el machismo. Señor, si nos está escuchando, papá, si nos está escuchando, deje que se chequen, por favor, en lugar de andar velando luego un familiar. Entonces, se lo digo muy claro, ¿sí? Porque está proliferando, la doctora Carla nos refiere precisamente cómo está siendo pues una de las causas más importantes, una de las más importantes que tenemos ahorita de muerte. Y algo que también quisiera rescatar, Margot, es el tema de, si bien en San Luis Potosí en muchos lados están proliferando muchos lugares de radiología, de imagenología, etcétera, etcétera, luego pues también muchos lugares no son como los de adepto para ciertos médicos, es decir, aquí no te metas. Digo, y si bien yo no me conozco marcas ni nada, pero sí es importante que por lo menos la ciudadanía, Margot, sepa, bueno, ¿qué es lo mínimo que yo debo de identificar para decir, aquí sí me checo? Porque al rato pues estamos teniendo imágenes erróneas que también derivan en una mala interpretación y decir, ya te mueres una semana, cuando pues igual es otro tema que nada que ver, ¿no? ¿Qué recomendarías en términos de, perdón, ¿a dónde lo voy a hacer? Yo entiendo que a veces inclusive hay clínicas que van heredando equipo rezagado y que va llegando cada vez más lejos y no por eso lo hace factible. De decir, voy a ser muy claro, en un ejido, pero ya está esta clínica, pero dices que mejor vete a Ciudad Valles o vete a Tamazunchale porque igual está un equipo mejor ahí. ¿Qué recomendaciones darías en ese sentido, Margot?
Claro, bueno, aquí en la capital de San Luis Potosí existen muchos lugares que son buenos lugares para hacerse las revisiones, pero creo que lo más importante es que el paciente cuente con un médico de confianza. Ya. ¿Por qué? Porque tú te puedes hacer un estudio muy bueno en el mejor lugar, pero si no tienes un médico de confianza que te pueda orientar con el resultado, pues a lo mejor vas a quedar en la misma, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, a lo mejor te haces un estudio, como me comentas, en un pueblo, a las orillas, etcétera, que a lo mejor no es tan de buena calidad o de tan última tecnología. O en desuso, ¿no? Ya está muy deteriorado quizá, ¿no? Pero si tienes un médico de confianza que le pueda echar un vistazo al resultado y que sea un médico bueno, confiable, ya él te va a decir, ¿sabes qué? Está normal, o ¿sabes qué? No, hay que irnos más allá. Entonces ya eliges otro centro, a lo mejor más grande o en otro lugar, ¿no? Pero yo creo que esa es como de las partes más importantes. Fabuloso, fabuloso, y digo, tomarlo en cuenta quienes nos están escuchando. Y bueno, Mariana, pues un poquito también de tu experiencia. Primeramente, platícanos de tu quehacer también ahí en la parte de residente. Y bueno, de qué manera ha sido esta experiencia también de que te ha tocado, pues de alguna manera de viva voz junto con Margot, el de, bueno, pues cuando están identificando cosas, digo, también esta línea, si se cruza o no, de decir, bueno, pues yo nada más diagnostico o hago evaluaciones y ya se va, pues, como con la doctora Carla. ¿Cuál es tu actividad como tal, Mariana? ¿Y de qué manera ha sido tu experiencia en este entorno, pues sobre todo del diagnóstico o evaluación de cáncer de mama? ¿Qué has visto hasta ahora? Sí, bueno, primero somos, los residentes ya somos médicos generales, estamos en formación por una especialidad. Aquí en el hospital de regional de alta especialidad son 3 años, ya estoy en mi último año, entonces ya estás a punto, ya estoy al borde. El frío de la casa. Sí, exacto, ya me empieza a dar frío. Así pasa. Entonces ya tengo un ratito teniendo acercamiento en estos casos. Como ya dijo la doctora, no vemos nada más cosas de mama, vemos claro. De todo un poco. La verdad es que es una especialidad muy integral. Vemos absolutamente pacientes, niños, grandes, viejitos, niñas, niños, mujeres, hombres. Entonces, es un poquito de todo. A veces nos dejan un poquito olvidados ahí en el cuarto azul, ahí en la cueva. Pero la verdad es que tenemos contacto con todos y vemos de todo un poco, si no es que vemos todo. ¿Todo? ¿Sí? Vemos de más. Y en cuanto a lo de cáncer de mama, la verdad es que pues nos ha tocado ver demasiadas cosas. Digo, si bien nosotros decimos de que bueno, ya le damos su reporte, la imagen, vaya con su médico, él le explicará, pues no dejamos de ser humanos, ¿no? No dejamos esa partecita o esa fibra de pues también tener el acercamiento con la persona. Y sí, eso llama mucho la concientización, o sea, por eso agradecemos y aprovechamos estos espacios. Como ya habían mencionado la doctora, es muy triste, o sea, que nosotros estemos haciendo estudios en etapas ya muy avanzadas, pacientes que es su primer acercamiento con un mastógrafo y ya es una enfermedad muy avanzada, cuando pues el plan y el final de esto es prevenirlo, ¿no? Bueno, si no prevenirlo, detectarlo a tiempo, como ya mencionaba la doctora Carla. Pacientes que yo les pregunto, los interrogo, no sé, 54 años y ¿cada cuándo haces este estudio? No, sí, reciente. ¿Qué tanto es reciente? ¿No? O sea, años o... No, sí, el año pasado. ¿Y cuántos lleva? 3. Ya dijo la doctora, es a los 40 el inicio, ella debería de llevar 14 mastografías, exactamente, ¿no? Y que ella me diga, llevo 3 en toda mi vida, pues algo estamos haciendo mal todos, ¿no? O sea, claro. Ahora, ¿de qué manera juegas un poquito? Algo que rescato que dijo Margot, es que la gente no se checa para no descubrirse algo. Sí. Y esto a mí me parece, bueno, verdaderamente red flag, lo voy a decir así, muy chic. Esto es red flag. ¿De qué manera hay esta interacción? Porque finalmente ustedes están al frente de estar checando y la gente pues está pasando por alguna, inclusive crisis emocional en ese momento. Ustedes de alguna manera tienen que mediar algo, pasan un poquito de largo quizás para también no brincar esa intervención emocional. ¿Cómo juegas en esa parte también como especialista? O sea, claro, uno mantiene la línea, ¿no? Trata de no pasarse de más, también son temas muy delicados, ¿no? Pero... vuelvo, o sea, no dejamos de
preguntar al paciente, tratar de darle un poquito de apoyo. Si es necesario canalizarlo con algún otro especialista o con alguien que pueda apoyarlo un poquito más, lo hacemos. Mismo en el hospital tiene estos servicios. Pero sí, o sea, no sé, es demasiado lo que los pacientes también a veces tienen dudas y les da incluso pena preguntarte. O sea, se les nota de que sí puedo hacerle una pregunta así de que... Sí, o sea, también uno está les tiene eso. que estar sacando así como jalando el hilito. Casi para con que... Tehuacán, ¿no? De, a ver, va a hablar, señora, sí, venga. de que es ahora o nunca. O sea, yo no sé si va a regresar o si de verdad sí va a ir a su seguimiento. Entonces, que saque todo, que exponga todas sus dudas. Si yo no sé, pues es válido ir preguntar con alguien más, lo que sea. El chiste es que la paciente esté bien informada, que si tiene dudas la saque. Claro. Yo, la verdad es que yo sí aprovecho, a veces entra el familiar, la hija o así, y yo de que, oye, a su hija también ya le va a tocar. Sí, sí, como que aventar el sablazo, ¿no? Sí, El la verdad encargo. es que yo sí ahí les voy diciendo de que tiene más hijas, qué años tienen, váyales diciendo, vénganse todas juntas, lo que sea. O sea, cada oportunidad se aprovecha para tratar de sembrar ahí la semillita. Fabuloso, fabuloso. Y bueno, mi querida Sandra, paso contigo, pues obviamente desde la parte científica, tecnológica, de la parte dura, la parte de ingeniería. ¿Cómo es que se fue estructurando este proyecto? Porque al final del día, digo, pues los aristas creo que son muchos, ¿no? Y digo, lo que me fascina es esta mesa tan nutrida en cuanto a la intervención multidisciplinar que existe esto, y esto obviamente va a tener un impacto evidente. ¿Cómo se fue esbozando? ¿Cómo le fueron dando orden para estructurar pues este proyecto, ¿no? ¿Y de qué manera se fue dando? Sí, pues las ciencias computacionales pueden abarcar cualquier área de investigación. Entonces, a nosotros pues se nos presentó la oportunidad de platicar con médicos de manera inicial y darnos cuenta de la problemática. Entonces, de entrada ahí vimos una oportunidad para aportar y poder colaborar con la medicina. Lo que ayudó mucho al inicio de este proyecto, que sí ya es como su segunda o tercera etapa, porque ya tenemos 5 años con el proyecto. Fabuloso, o sea, en pandemia, yo creo que lo platicamos, en Sí, pandemia. tenemos encima. fotos donde estamos con los radiólogos Qué que aventureros, en aquella de ocasión nos apoyaron y los entrevistábamos, y con cubrebocas. O sea, nuestra evidencia es la foto y ahí estamos con cubrebocas con los radiólogos y la oncóloga con la que empezamos a trabajar. Entonces, nos llevó todo un año el entendimiento, porque nosotros como ingenieros en las ciencias computacionales no podemos diseñar un software si no entendemos para qué va a ser o cómo le va a servir. La doctora Margot no me dejará mentir, que ahorita le damos mucha lata, porque le decimos, oiga, y la imagen, si la ponemos así, le va a servir, y si registramos este dato, le va a servir. O sea, porque no es un software como Sandra lo quisiera diseñar. Claro. Sino es un software que a los especialistas les sirva y lo usen, porque puede quedar incluso a lo mejor tan ostentoso que va a decir la doctora, bueno, sí, pero me va a hacer trabajar más, entonces no lo uso. Es resolver problemas y simplificarlo. Así es. O sea, no complicarlo. Ahora bien, digo, estos 4 años, pues también, ¿cuál ha sido de alguna manera pues los principales retos que desde la parte tecnológica de ingeniería, digo, ya me dijiste lo primero, la interpretación y empezar a hacer este puente del lenguaje, ¿no? Pero ustedes en la parte tecnológica, digo, ya que interpretaste, bueno, esto es lo que estamos buscando, esto es lo que le sirve a la doctora Carla, lo que le sirve a Margot, lo que le sirve a Mariana. ¿Cuáles fueron estos retos para empezar a trabajar en eso, ¿no? Y empezar a convertirlo ya en hechos? Pues uno de los retos es lo que dijiste al inicio del programa, el apoyo. El apoyo. Porque Vamos a nosotros ponerlo. desde nuestra profesión y nuestro lugar de trabajo, la investigación no es la única actividad que realizamos. Entonces, necesitamos un equipo multidisciplinario. En el proyecto tenemos investigadores asociados, precisamente porque el responsable técnico no va a poder hacer todo. Entonces, sin apoyo, sin financiamiento a los proyectos, no se puede llevar a cabo y la colaboración entre instituciones, porque también antes Hospital Central, pues sí, a lo mejor un médico decía, ok, éntrenle, pero a ver, y el papelito y el convenio, entonces... La burocracia. Ese yo creo que ha sido uno de los retos más grandes. Ya, definitivamente, a veces aquello que no debería de ser un reto y que debería de fluir solito, es lo que a veces se convierte en lo complicado, ¿no? Que digo, yo voy a reiterar todo de una vez hasta que el día que me corran. Es decir,
primero dénselo a la ciencia y ya si sobra algo, que espero que no, se lo dan los partidos políticos, pero de todas maneras, bueno, es una excelente opción, una gran política pública es que ha impulsado también en San Luis Potosí el hecho de las multas electorales dirigidas hacia ciencia. Paco, aterrizando un poquito más el tema ya en lo técnico, pero ahí te encargo que me lo digas en español como peatón del conocimiento que soy. ¿De qué manera, primero, consideraron, porque pues al final del día es una tecnología todavía incipiente, digo, tú me corregirás esa parte, la IA, o sea, no podemos decir que ya estamos súper avanzados en IA, yo creo que llevamos pocos años en el manejo masivo de la IA. ¿En qué momento dijeron, pues vamos a introducir IA? ¿Y cómo es que juega la inteligencia artificial? Yo entiendo que no es decirle a ChatGPT, adjuntarle una foto, y lo voy a dejar muy en claro en nuestro auditorio, para yo también entenderlo, no es adjuntarle una foto de una radiografía de un seno y decirle, dime si tiene o no cáncer. Digo, vamos a desmitificar esto, porque yo sé que es un proceso complejo, largo, y de aplicación tecnológica que de verdad tiene sus grandes retos. ¿De qué manera se inserta la IA? Es decir, ¿qué tipo de IA es, para empezar? Porque digo, no es un chat GPT, reitero. Y de qué manera trabaja, ¿no? Es decir, ¿cuál es este proceso en el que, bueno, pues Carla recibe un paciente, manda revisión? Digo, ya me explicarán un poquito esta cadena de mando. Pero, ¿cómo es que se inserta y cómo se considera el uso de la IA para saber cómo trabaja ahí en el proyecto? Pues mira, la IA... su fundamento es la clasificación. Es clasificación de la información. Pero entonces, para que te pueda hacer una clasificación de información, tienes que empezar a alimentarla. Tiene que empezar a aprender. Entonces, o sea, es como un niño, le empezamos a dar conocimiento. Entonces, va a llegar un momento donde todo ese conocimiento esté revuelto. Entonces, la IA se encarga de empezar a agrupar en sus diferentes clases. ¿Sí? Y puede decir, ok, con base en este patrón, puede llegar a hacer esto. Con base en probabilidades. ¿Sí? Entonces, muchas veces, incluso dentro de lo que yo he estado investigando en cuestión de las matemáticas, de repente decíamos, es que la enfermedad del cáncer de mama no puede ser encontrar todas las permutaciones posibles. ¿Sí? Porque vamos a encontrar... ahí es donde empezamos a decir, es que tenemos calcificaciones, y dentro de las calcificaciones tenemos 8 o 9 tipos de calcificaciones. Distintos, o sea, además la complejidad que tiene. Entonces, por otro lado tenemos las masas. Y también las masas tenemos determinadas variantes, que si son espiculadas, que si son ovaladas. Entonces, empezamos a manejar, y si una inteligencia artificial nada más se agarra a decirme, a hacerme todas las posibles combinaciones, probablemente ese sistema esté mal. Porque muchas de esas probabilidades, o sea, muchas de esas combinaciones no se van a lograr nunca. O sea, una espiculada, o sea, que tiene picos, jamás va a ser una ovalada. Ok. Entonces... sí, es en contraposición, sí, claro. Entonces, y muchas veces la inteligencia artificial, le meto los datos y me empieza a hacer todas las posibles combinaciones a partir de una fórmula matemática. Que lo que más se está utilizando ahorita en el estado del arte son las redes convolucionales. ¿Cómo es eso? Digo, si se puede. Traduction. Son como las redes neuronales. Ok. Pero entonces empiezan a tener convoluciones, o sea, empiezan a realizar, a tratar de identificar ciertos patrones. O sea, si nosotros le metemos un patrón, tratan de identificarlo. ¿Qué tanta probabilidad? Específicamente, nosotros en la investigación yo he estado basando en correlación. ¿Qué es correlación? Es la similitud entre dos cosas. ¿Sí? Entonces, yo aquí, dentro de las primeras cosas que empezamos a sacar, empecé a trabajar sobre las calcificaciones. Empiezo a identificar diferentes tipos de calcificación y dice, armo una base de datos de calcificaciones, específicamente 13. Y con esas 13 eran de diferentes formas. Y con esas 13, a partir de correlación, lo he hecho a funcionar con una fórmula que se llama transformada de Fourier. Que es así ya en matemáticas, sí, me acuerdo, cómo no. ¡Ay, googleenla! Sí, famosísima, entonces, cómo no, las transformadas. Entonces, y esas transformadas de Fourier lo que requieren es mucho poder computacional. Entonces, lo que se requiere eran computadoras bastante robustas, por decirlo así, sí, ¿no? Bastante robustas. Sin embargo, para efectos de que funcione, pues tenemos que primero seleccionar
todas esas muestras, y precisamente con el hospital regional, con la doctora Margot, esa es la intención de que ellos nos digan, a ver, estas son las formas que existen, estas son las que hemos encontrado. O sea, te quiero decir que hasta el momento yo ahorita no he podido ver un estudio mamográfico con un cáncer donde diga, aquí está, y yo pueda meterle mis algoritmos. Todavía no lo tengo. Ya. No lo he visto. No lo he visto. Entonces, ¿por qué? Porque también depende, o sea, no queremos, por si fuera por nosotros, pues qué bueno que no llegaran esos casos. Pero están llegando, pero llegan a cuentagotas. Ya. Y necesitas más data, Sí, ¿no? Al final del día necesitas exactamente, alimentar a la computadora con datos. Exactamente, o sea, porque por lo general de todas las mujeres que ya se hacen los estudios mamográficos, pues más del 90% pues tienen a lo mejor una interpretación benigna, ¿sí? Benigna, pero bueno, ya con respecto a eso, pues ya precisamente las interpretaciones son lo que nos enfoca. Ahora, en el estado del arte, mucho terminan en benigno o maligno, nada más. Ok. Ya hasta ahí termina y a pesar de que involucraron una inteligencia artificial, terminan en benigno o maligno. Entonces, esa información, por ejemplo, la doctora Margot, pues benigno o maligno, pues probablemente es un término muy relativo, ¿sí? Porque si vemos ya a lo que nos dice la clasificación, que es el BI-RADS, pues empezamos con la clase 0 del BI-RADS y luego vamos a la clase 1, la clase 2, la clase 3 cuando ya empieza a tener cierto porcentaje de malignidad, que eso es lo que nosotros tenemos. ¿Qué es la escala, vamos? Es la Entendería escala. que es la escala. Okay. Es lo que nosotros tenemos que convertir a líneas de código para una computadora. Ok. Entonces, es donde tenemos que decir, o sea, creo que la 3 es menor del 3%, del 2%. Del 2%. O sea, de probabilidad de aparición, de que exista como tal. De malignidad. Ya, de la malignidad. probabilidad de malignidad. Y a partir del 4, que se divide en 3, 4A, B y C, entonces empezamos con las malignidades más elevadas. Y ya cuando llegamos a las 5 es porque ya tenemos un cercano al 100% de que sea maligno, y el 6 ya es definitivamente. Ya hay alerta máxima. Entonces, todo ese conocimiento, eso es lo que tenemos y todas las posibles variantes que tenemos que alimentar a esa inteligencia artificial. Y como te lo decía al inicio, o sea, ahorita sí efectivamente la inteligencia artificial ha avanzado mucho. O sea, una de las cosas muy sorprendentes es de que te da un resultado en pocos segundos. Eso es lo importante, o sea, el tiempo de respuesta, que es lo que necesita Carla para tomar decisiones, ¿no? Pero nuevamente acá, o sea, una cosa apoya a otra. O sea, ese tiempo de respuesta, ¿qué me implica? O sea, dentro de los estudios decían de que solamente con una pregunta tonta que le hagas al ChatGPT, consume 400 litros de agua para enfriar los servidores. Exacto. O sea, un tinaco por cada pregunta que le haces. La implicación de sustentabilidad que tiene, de riesgo que tiene. Entonces, hay algunas empresas que ya los servidores están optando por ponerlas en zonas muy frías, como en Groenlandia, regiones árticas, sí, exactamente. Etcétera. ¿Por qué? Porque todos esos servidores se calientan demasiado. O sea, requieren producen mucho poder computacional, que se calientan mucho. Okay. Entonces, y ahorita, para el desarrollo de software, sí nos facilita mucho el trabajo, pero todavía lo tenemos que revisar porque tiene muchos detalles que son erróneos. Entonces, de hecho, es lo que nosotros a nuestros alumnos les decimos: ok, si vas a utilizar ChatGPT para hacer esta aplicación, sí, pero primero tienes que entender qué te está dando. Exacto. Si no entiendes qué te está dando, es probable que vaya a tener errores al momento de que tú lo vayas a hacer, a desplegar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en esta investigación. Estamos basándonos en toda la información que nos dan los médicos para convertirlos a instrucciones computacionales. Algo que quiero rescatar también de este tema es, bueno, ¿cuál es este proceso mediante el cual, porque en 5 años
pues también tiene que haber una especie de autorización, Margot. ¿Cómo es esta cadena en términos de, bueno, alguien que analizan y que dé la autorización? ¿Cómo es este proceso para que ustedes puedan agregar la información de un paciente que per se no se quieren checar para no descubrir nada, pues menos que una máquina las ande checando y luego les andan marcando para venderles de Coppel, ¿no? Entonces, aquí viene lo preocupante, ¿no? Sobre todo para darle la confianza a la ciudadanía de decir, sí quiero que también, pues, mi información, ¿por qué no? Sume a esto, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Cuando alguien muere o cuando hay una especie de donación de órganos, pues también enriquece a que existan mayores probabilidades de vida para otras personas. ¿Cómo funciona esto, Margot, Paco, quien quiera abordarlo, en temas de poder manejar, tener la autorización de poder manejar la información del paciente para este proyecto? Claro, bueno, en el Hospital Central, el hospital es un centro de investigación y de enseñanza. Así es. Entonces, todo paciente que llega, todo médico que está ahí formándose, es algo que está contribuyendo a la enseñanza, a la educación. Entonces, específicamente para este proyecto, no es como que al paciente le vamos a hacer algo extra, no es nada de eso. Y tampoco es como que, oye, es que tu nombre va a salir en el Facebook, o sea, no. O en el paper incluso, exacto, ¿no? Que es más exclusivo, no. pero en el paper ahí vas a estar, ¿no? Entonces, es el estudio que el paciente llega a realizarse porque alguien se lo indicó. Ya. Y que se toma esa imagen, se borran los datos del paciente o de la paciente, para utilizar nada más la imagen, en este caso ver los colores, ver que en la mamografía pues prácticamente vemos escala de grises, qué tan blanco, qué tan negro se ve, y es la única información que se ve del paciente. Pero no es como que tu nombre, te digo, va a estar escrito en algún lado, o tu edad o tus datos, en realidad es que no. Entonces, no se le pide algo extra al paciente porque no se le realiza una intervención extraordinaria, y tampoco se utiliza su información privada, que es la que más a lo mejor nos pudiera causar conflicto, ¿no? Como personas. Apoyar con las imágenes nos ayuda al proyecto, pues, a alimentar la inteligencia artificial, como nos comenta el doctor Paco. Fabuloso. Carla, ¿cuál ha sido tu participación? Digo, desde el inicio también, ¿cómo es que te adentraste al proyecto? Porque de repente luego llegan las invitaciones y oye, fíjate que yo conozco y sumo y todo eso, y empiezan a sumarse los talentos. ¿Y cuál ha sido en ese sentido, pues, a lo largo de este tiempo, desde cuándo tu participación en el proyecto, ¿no? Para ir sumando. Pues básicamente yo hago equipo con Margot. Uh-huh. Margot es mi radióloga de cabecera. Ok. A todas las pacientes les pido tamizaje de cualquiera sea la edad de acuerdo al padecimiento que traen, y la verdad es que pues Margot es un pilar muy importante en mi consulta. Yo siempre les digo, no solo es una radióloga, ella tiene un alta en mama, entonces para mí eso es como muy importante porque su ojito es 1000 veces mejor que el mío y que el de muchas otras personas. Sí, tiene un ojo entrenado, Margot. O sea, está entrenada. Entonces, la verdad es que nos ha ido excelente trabajando juntas. No voy a dejar mentir, en misma fecha, el año pasado, en los últimos 3 meses, se hizo el diagnóstico de la consulta de tamizaje en menores de 35 años, 3 cáncer de mama. Detectados en una etapa muy temprana, donde están las pacientes en tratamiento y en seguimiento en el área de oncología en diferentes instituciones públicas y privadas. Entonces, de ahí que pues trabajamos en equipo porque pues yo la necesito. Yo necesito esa parte que no me toca, pero que sí me toca porque tenemos que dar una noticia, tenemos que dar un diagnóstico, tenemos que derivar a la paciente a las diferentes áreas para su tratamiento, porque pues ahí sí entran muchas otras más personas, entra oncología, entra radioterapia, entra quimioterapia, entonces son diferentes tipos de tratamiento de acuerdo al tipo de cáncer que tiene la paciente, de acuerdo a su edad, a la etapa en que se diagnosticó, si tiene metástasis o no. Entonces pues es un proceso bastante complejo para tipificar a esta paciente, para encajarla en donde le toca, para que le vaya mejor.
Claro. Claro, y que permita precisamente esa precisión y esa prontitud en tomar decisiones, ¿no? Porque luego también dicen, como que todavía no la siento tan fea, todavía no voy, ¿no? Este margen de holgura y de omisión de las personas, pues es la que está afuera. Sandra, abordaba un poquito también, y bueno, Paco, algo que nos permita dimensionar, en decir, oye, ¿cuánta información requieren? Paco nos decía, pues precisamente, no es cualquier computadora y la pongo en la compu y ahora aquí la checamos. En cuanto a cuánta información requieren como para ya empezar a ir precisando pues estas tendencias, estas clasificaciones, con respecto a lo que les ha apoyado, pues obviamente Margot bajo su liderazgo, la alimentación de información, es decir, si el tanque ya lo tenemos lleno como para empezar a decir, bueno, ya vamos a una siguiente etapa del proyecto de investigación, digo, yo quiero rescatar, porque luego, esto es para los docentes, un mensaje muy importante, luego encargan proyectos de investigación para un semestre, esperando que ya crearon, desarrollaron y patentaron, no abusen. Estamos hablando de un proyecto que llevan 5 años y le falta todavía tiempo y va a seguir avanzando, y por eso la ciencia requiere su tiempo, así se lo voy a decir tal cual. Pero en este sentido, ¿cómo estamos parados un poquito en la alimentación de información? O sea, ¿qué tanto tienen ya y qué tanto requieren más para decir, bueno, creo que ya brincamos a un siguiente escalón? No sé, Paco, Sandra, bueno, desde su no, vista. eso te lo va a responder el doctor Francisco, pero yo lo que quiero mencionar es en relación a lo que él dijo en términos de ahorita las interpretaciones que se tienen, y que aquí me gustaría que las doctoras, de acuerdo a las estadísticas y a entrevistas que yo sé que se hacen, sondeos, ¿cuántas son las mujeres que se realizan la mastografía? Desde ahí, o sea, de la ahí. población que tenemos, y cuántas son. ¿Quién tiene el dato por ahí? Carla, Margot, más o menos, que Mariana. Aproximadamente las pacientes que se hacen el tamizaje adecuadamente es muy bajo, es aproximadamente el 30%. De las pacientes, o sea, que 3 de cada 10 nada más. Exactamente. ¿Por qué? Por las cuestiones que ya dijimos, de que es que o me va a doler, o es que me voy a encontrar algo, entonces mejor no me lo hago. Entonces desde el inicio, como dice la doctora Sandra, el tamizaje es muy muy bajo, es aproximadamente el 30% de las mujeres de la población en general. Ya, o sea, necesitamos más, o sea, mujeres, váyanse a checar, por favor. Vénganse a hacer su mastografía, vénganse a revisar, acudan con un médico de confianza, un médico que tengan cerca, pero es importante la revisión. Vamos a matarles la primera onda a las mujeres que no quieren ir a esas 7 de 10. ¿Tiene algún costo en el hospital? ¿Tiene alguna cuota de recuperación el hacerse una revisión? En el Hospital Central, que es parte de IMSS Bienestar, si tú tienes ese servicio de IMSS Bienestar, no tiene ningún costo. Ya. No tiene ningún costo, es completamente gratuito. Aquí en el Hospital Central, también en el Hospital General por ejemplo, el de Río Verde, en el de Ciudad Valles, también para que pueden la paciente no tenga que trasladarse hasta acá, ¿no? Claro. Pero pues bueno, en caso de no contar con uno de estos lugares cerca, el estudio de mamografía no es un estudio caro, en realidad. Ahorita en octubre hay muchos lugares donde ofrecen descuentos y todo. Entonces, es un estudio que te puede salir hasta o sea, hablo del puro estudio, ya sin la consulta, sin nada de esto. Es un estudio que te puede salir hasta en 500 pesos. Pero es por tu vida, o sea, exacto, 500 pesos está regalado. Exactamente. Sí. Entonces, pues bueno, o sea, costo-beneficio, ¿no? Creo que sí vale la pena mucho. Importante sensibilizarlo, y gracias, Sandra, precisamente por esa anotación, porque pues nos falta mucho todavía, o sea, necesitamos que se vaya a revisar, nos vayamos a revisar, porque ya ahorita antes de cierre yo sí quiero crucificar a los hombres, a los hombres, para ver qué nos falta checar y abordar ese tema, porque por ahí se ha comentado, ¿no? De que ya el hombre también está padeciendo esta situación. Pero bueno, retomo esta pregunta, Paco. ¿Dónde estamos parados en temas de alimentación de información? Si decir, Margot, pues hay que doblar turno ahí con Marianita y pues tenemos que empujarle más, porque dirían los gringos, I need data. Entonces, ¿cómo estamos parados ahí en temas de info, Paco? Mira, quiero comentarte que hemos ahorita, antes de ya concertar todo el proyecto con la doctora Margot, habíamos estado utilizando bases de datos públicas. Ok. En internet hay muy pocas que sean abiertas, muy pocas.
O sea, sí he encontrado algunos artículos que dicen, es que ya tenemos más de 1 millón de estudios mamográficos, pero no son públicos. Entonces, que aún así es poco, 1 millón, sí. Si lo comparamos con la población tan solo del país. Sí, entonces, las 3 bases de datos que yo he estado utilizando, al menos en calcificaciones, yo solamente cuando publiqué el primer artículo con base en mis primeros resultados, utilicé 2025 imágenes. 2025 imágenes. No estudios, porque me puse también a analizar, y bueno, aquí están las doctoras, en esas bases de datos pues tenían de chile, mole y de manteca. Entonces, o sea, tenían estudios completos con 4 imágenes, estudios con 3 imágenes, con 2 imágenes y con 1 imagen. Entonces yo en ese momento pues sí agarré todo, fueron 2000, ¿sí? 2000. Pero vas a encontrar en muchos, en el estado del arte, donde los estudios los presentan con 25 imágenes. Entonces, o sea, limitadísimos. Ahora, esas 2000 fueron mujeres de San Luis, de México. No, fueron abiertos. Son bases de datos públicas. Una creo que era de Gran Bretaña, otra brasileña y la otra no me acuerdo de dónde era. Ya. Pero, y bueno, con base en esas bases de datos, ahorita tengo un alumno de doctorado que precisamente ya tiene algunos resultados con base en calcificaciones. Al menos ya me da 5 tipos de calcificaciones. O sea, ya me dice, es de anillo, o es de palomita de maíz, o es una... Pero ya al menos tengo 5. O sea, ya no estamos dando un resultado de positivo o negativo, o benigno o maligno. Ya decimos, son este tipo. O sea, ya la caracterización de alguna manera. Ya estamos caracterizando esas 5 tipos de calcificaciones. Interesante. Entonces, ahí sí aplicamos, primero yo les di puntos de referencia y bueno, él empezó a alimentar, tuvimos que utilizar una técnica que se llama aumento de datos, donde utilizamos los mismos datos, nada más los cambiamos de forma, o sea, les cambiamos las dimensiones, o sea, o las rotamos. Entonces, él está manejando una base de datos de, creo que de 100 muestras. Okay. Sí, o sea, son muy pocas. Todavía estamos limitados. O sea, y si tú me preguntaras cuántas quisiera, inicialmente... Así como para que trabes la compu, ¿no? Sí, o sea, decir, ya se... Resetéenla porque ya se toró esto. Sí. Al menos 1000 de cada clase. 1000 de cada clase. 1000 al menos. Pero ¿cuántas clases estamos hablando, Carla? Que pudiera haber, o sea, de clasificación. Bueno, o sea. en este caso de la clasificación BIRATS, que es la que nos dice la probabilidad, son 6 clasificaciones. Las 6 que comentaba Paco. Y de la clasificación de la tipo 4 súper, son 3 subclasificaciones. Ya. Entonces, para términos prácticos son 9 clasificaciones, necesitaríamos 1000 de cada. Pero que existan, vamos, que esté ahí el cáncer, vamos a decirlo así. Pero aquí le agregamos, yo me gustaría tener 1000 de palomita de maíz. Ok. 1000 de anillo. 1000 espiculadas. 1000 espiculadas, 1000 masas espiculadas. O sea, eso me incrementa exponencialmente. Sí, porque digo, no sé de cada cuántas encuentras, pues uno, ¿no? Y ya de ahí multiplícalos. Requerimos millones, así es fácil. Vamos a acabar pronto. Ahora, el hecho de que esta tecnología, Mariana, Carla, ya permita la caracterización, o sea, ¿qué beneficio? Además del tema del tiempo, ¿en qué más beneficiaría, no? El decir, bueno, ya me mandaron esta información, ¿no? Ya una caracterización como tal. Pues creo que eso nos facilitaría como la pronta derivación de la paciente. O sea, no es lo mismo yo decirle a una paciente de, no, mira, pues te vas y te la tomas y pues como en cuánto tiempo me la vas a traer. Y no, pues como en un mes, doctora. Ok, bueno, ve. Y ya regresa el mes y yo tengo un BIRAT 0. Y entonces digo, ay, oye, ¿qué crees que es un BIRAT 0? Entonces, pues necesito que te hagas un estudio complementario. Y estas, pero también se las tienes que llevar a la doctora para que las revise. Entonces van con Margot y entonces Margot ahí ve las mastografía y ve el ultrasonido que está haciendo y entonces integra y dice, oye, ¿qué crees? Que necesitas una biopsia. Y entonces, ¿te la puedo tomar ahorita? No, es que, ¿qué crees? Que no traigo dinero. Bueno, regreso en 15 días. Y entonces en 15 días va a regresar para que Margot le tome la biopsia. Y el laboratorio, por más eficaz que tengamos, o sea, sí hay
muy buenos patólogos en San Luis que nos pueden dar un resultado hasta en 3 días, obviamente con un costo más elevado, o pues tardarnos hasta 2 semanas. Ya. Esto en medio particular, porque si no vamos a medio público, puede que tu muestra siga ahí todavía, ¿no? De plano, o sea, digo, es lo que estamos hablando, los tiempos de atención de Entonces, respuesta. aún haciéndolo en medio privado, si te fijas, hemos perdido un mes, 2 semanas, Sí, 2 meses. semanas, y entonces ya llevamos 3 meses para entonces integrar un diagnóstico. De ahí la importancia de todo esto. Ya. Porque yo a lo mejor digo, pues me dice que es un BRAD 0, pero en la clasificación nueva, acá en el software, Ujú. me dice que esto ya tiene esta imagen y que pues yo sé que lo más probable es que esa imagen sí se armó. Entonces, ¿sabes qué? Necesito que te vayas muy urgentemente para que te vean, porque lo más probable es que de acuerdo a este nuevo software sí tengamos algo malo. Ya. Y entonces hay que darle velocidad. Y la paciente, de verdad, cuando sabe que es algo malo, hace todo lo que está en sus manos para que le digas si sí es y poder tener un tratamiento. Claro, para salvarse, así de fácil, porque Porque digo, es- hay gente que se puede ir muy rápido, digo, yo sé de casos, pero bueno, tú me corregirás, que hay gente que de alguna manera pues como que no traía nada y en cuestión de semanas, ¿no? No sé en cuánto tiempo pues puede haber algo ya lamentable ahí. Sí, pues tiene que ver también, pues obviamente las comorbilidades que tiene esa paciente en particular, también pues el estatus socioeconómico, el acceso que tenga a También un impacta sistema eso de al final salud, del claro que sí. Entonces todo impacta, aquí Claro. todo importa. Y yo siempre les digo, puedes ser la persona más rica del mundo y aún así no te alcanza para un cáncer. Entonces todos necesitamos hacer lo que nos toca, poner ese granito de arena para que esto funcione. Claro. Mariana, bueno, también desde la parte radiológica, o sea, vamos, estos beneficios, vamos, ¿qué visión tienes con el paso del tiempo de que vaya consolidándose cada vez más el proyecto? Pues, ¿qué beneficios verías, pues, también en tu área de expertise, ¿no? Sí, creo que va un poquito de la mano con lo que comenta la doctora, o sea, sería el tiempo de diagnóstico. También nosotros poderlo canalizar con mayor premura si es necesario a su médico tratante. Y nos ayudaría a nosotros a disminuir los tiempos de, pues también de trabajo, ¿no? O sea, la carga acá en medio público en el hospital, no nada más vemos este tipo de estudios, tenemos otros... Gigantesco, o sea, la Sí, chamba o sea, no para. La producción está en masa, entonces... Sí, es Pues sí, manufactura. sería una gran herramienta que nos ayudaría también a nosotros descargar un poquito. Digo, siempre, ya lo comentaba también el ingeniero, va a necesitar nuestro ojo clínico, la IA, y todavía no nos va a reemplazar. Qué bueno que lo dices, la verdad sí me robó la pregunta que dije, porque luego es que la IA, no, o sea, la experiencia, la pericia, el campo, vamos, la El calle ojo. al final del día, el ojo, El ojo. difícilmente la IA, y digo, Paco, que tú estás implementando la herramienta junto con todo el equipo, con Sandra, no van a ser reemplazadas, o Sí, sea, no. vamos a acabar pronto en eso. Pero, ay, perdón, o sea, el objetivo y la meta es pues que nos ayudemos mutuamente, ¿no? O sea, Fabuloso. Sí, que no, sea una herramienta, exacto. poderosa, pero herramienta al final del día. Carly, vas a comentar algo Sí, por ahí. es que precisamente. creo que sí, esta no es la finalidad. Exacto, Nadie exacto. no es reemplazable, simplemente es como lo que platicábamos hace rato, es si yo tengo 100 estudios y los tengo que interpretar todos, que la IA me diga estos 10 sí se Ujú. ve que están malos, dale Ujú. prioridad. Ujú. Sí, entonces no es porque no sea uno más importante que otro, pero estos parece que ya traen algo, entonces pues échales un ojito antes y no los dejes en el número 99 porque era el número que traía porque así le tocaba en folio. Sería un triage súper optimizado, ¿no? Exacto. Con esteroides. De decir, ahora sí, de volada, vamos, de alguna manera. Sandra, me gustaría rescatar también el apartado y vamos como que aterrizando para hacer un ejercicio prospectivo, un ejercicio futuro. Ya nos decía precisamente Mariana Carla, va a potenciar esto. Abramos el wishlist, estamos en octubre, pero pues ya se viene Navidad, luego los santos reyes, los magos reyes dirían los chilangos. Un saludo, que no sea por ello, yo también soy de allá. ¿Qué lista de requerimientos? Es decir, ¿qué más se solicita? ¿Ha habido algún apoyo? En este caso, bueno, no sé si por parte también del Coposit, que haya habido un apoyo, pero reitero, o sea, no nada más es con eso es nada así como para despegar un poquito, prender el motor y la chispa de gasolina y ya, porque esto, vamos, es un problema mundial. ¿Sí? Es un problema que beneficiaría a todo el planeta, vamos a ponerlo sin romanticismos, pero que de alguna manera ofrece una gran respuesta.
a la fecha, el estatus después de estos 5 años y en vías de que, bueno, pues no van a aflojar porque vaya que ustedes, de verdad, me respeto, son científicos de lucha. ¿Qué se requiere? Es decir, además del gobierno y obviamente además de los recursos, a ver, ¿qué necesitamos del aparato clínico público, del aparato clínico privado? O sea, hay varias marcas por ahí que, wow, les gusta cobrar, pero bueno, también están invirtiendo en innovación. Sí, se los voy a poner ahí, se los voy a aventar la piedra. ¿Qué se requiere, Sandra, en términos desde los distintos apartados, el gubernamental, el empresarial, organización civil, de la población, me queda claro, sumarnos, ir, checarse, pero en lo demás, ¿qué se requiere? Incluyendo el tema de infraestructura de recursos, ¿qué pondrías en la lista, Sandra? Sí, yo pondría 2 cosas. Una, el sensibilizar no al paciente y no a la mujer o al hombre que tenga un cierto riesgo, sino sensibilizar a los directores de los hospitales, a los gobernadores, a los presidentes, o sea, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, en términos de esas organizaciones que se preocupan por la salud. Lo hemos visto cuando son cuestiones de vacunas o cuando son cuestiones pues de la pandemia, o sea, cómo hay cierta resistencia en autoridades y desconfían de la ciencia. Entonces, ese sería mi primer deseo de ahora sensibiliza a las autoridades y pues date cuenta de que esto pues va a dejar. Claro, ¿sí? Claro, al final del día. Ese sería una parte. Yo creo que es importante este programa, estos espacios para dar a conocer los proyectos y rescato también un deseo que precisamente es de una divulgadora que se fue hace unos días. Ay, Julieta Fierro. Sí. La guardiana de todos nosotros. En una entrevista decía, ¿por qué las niñas tienen que ser científicas? ¿Y por qué las cosas se tienen que dar para que sean científicas? O sea, no la niña es la que va a lavar los trastes. Si no lava los trastes y quiere ser científica, déjala de ser científica. Y entonces decía que hay muchos problemas de mujeres que no han tenido un gran avance en la ciencia porque quizá no ha sido del tema de interés para los científicos varones. Uh-huh. Y no por estar en contra de, no es una lucha de géneros, sino que ella decía, sí duele, ¿verdad? O es por un momento, es una incomodidad ese momento de la mastografía, pero podemos descubrir algo en términos de ciencia para poder identificar esos hallazgos de una manera que no sea invasiva. Entonces, yo creo que sí lo podemos descubrir. A lo mejor las doctoras dirían, bueno, sí, pero se requiere esto, pero que tanto la ciencia ha avanzado en otros padecimientos donde quizás sí se puede descubrir, pero ¿qué necesitamos? Que alguien se dedique a eso, que alguien descubra otros métodos o que complementen los métodos actuales y que entonces se apoye en los padecimientos de las mujeres. Exactamente, y digo, rescato y complemento de esa palabra que decía, ¿ustedes creen que si el hombre viviera una mamografía no hubiera inventado algo ya menos doloroso? Y digo, la cito textualmente que ella lo dijo ahí, y digo, el día que ya veamos guarderías en centros públicos de investigación, ahí también creo que va a cambiar la cosa, ¿no? Que son acciones sólidas, concretas, que esto se requiere, ¿para qué? Para que, claro que la mujer tanto puede ser científica como puede tener familia, puede casarse, pueden tener hijos, caray, pero necesitamos esas acciones sólidas. Entonces, llamado a los gobernantes, llamados a los que tienen la toma de decisión en todos los ámbitos para que se haga. Me gustaría ir cerrando y sobre todo me gustaría ir cerrando pues bajo un contexto de mensaje no nada más a las mujeres, no nada más a quienes tienen que intervenir en esto, sino también a los hombres, a la ciudadanía. Pero antes de eso me gustaría nada más cerrar contigo, Paco. Yo entiendo que es muy complejo, sería muy complejo decir como, ¿para cuándo ya tenemos ahí la descarga de la app y ya Carla va a poder poner y meter y vámonos? Digo, estamos hablando de una cuestión sumamente compleja en decir, bueno, ya que los hospitales van a tener sus unidades de sites súper robustos para que puedan meter en todas las unidades de radiología, pues obviamente la información no, yo creo que hay que ser muy sensibles, pero visión a futuro para los próximos años, Paco, ¿qué se esperaría ir alcanzando gradualmente? Creo que algo que ya nos dijiste es pues una alimentación ya mucho más amplia, creo que queda claro, necesitamos más data, pero
Tu visión a futuro para también decir, bueno, creo que ya estamos dejando plasmado una base suficiente como para que ya necesitamos, ahora sí, un push grandote económico, financiero y hasta de política pública, ¿no? ¿Cuál sería tu visión en ese sentido, Paco, para el proyecto? Pues mira, te pudiera decir que caminante no hay camino, se Claro, hace sí, es camino camino al al andar. caminar. Entonces, precisamente ahorita nosotros, este tópico de cáncer de mama, cada vez que platico con un nuevo doctor, el panorama se hace muy grande, o sea, la problemática, sí, o sea, por ejemplo, ahorita que comenzamos solamente con puras calcificaciones, apenas tengo 5 de 9. Entonces, luego después me falta las masas y luego me falta calcificaciones y masas y ganglios y otro tipo de cosas que se empiezan a dar. Entonces, o sea, yo no te pudiera decir, o sea, porque primero ahorita nuestro objetivo es tener esos datos, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos esos datos, pues ya dirán acá las doctoras, cómo los interpretamos. Claro. Cómo los interpretamos. Momento de jugar con eso. Y cómo nosotros tenemos que plasmarlo hacia un equipo de cómputo. Cómo vamos a desarrollar esos algoritmos. Yeah. Entonces, o sea, realmente aún estamos en pañales en esta investigación a nivel mundial. O sea, por eso te comentaba, el estado del arte. A nivel mundial. El estado del arte te dice nada más benigno y maligno. Y bueno, o sea, la doctora, si eso es suficiente, pues a lo mejor. Pero yo no he visto ninguna aplicación. O sea, yo lo veo al futuro ya en otra aplicación que yo había desarrollado. Para mí, lo ideal sería ir al Office Depot. Oye, pues vengo a comprar una aplicación, o sea, como para que me ayude a, no sé, a resolver otro tipo de cosas. Pero en este tipo de cosas que son de enfermedades que son situaciones de alto riesgo, ahí sí no podemos confiar las cosas tanto en la inteligencia artificial, sino tienen que ser validadas. O sea, todos los pasos que nosotros vamos dando tenemos que pedirle la autorización a los médicos para efectos de ir avanzando. Entonces sí vamos poco a poco avanzando. Entonces ahorita todavía falta mostrarle los resultados de mi alumno de doctorado para ver si efectivamente es útil o no va a ser útil. Claro. Entonces, o sea, yo le veo aquí pues mucho tiempo todavía. O sea, esto es prácticamente el inicio. Pues tú consérvate, Paco, porque pasan 10 años y yo te veo igualito, Paco, así que te me conservas igual. Y de verdad, enhorabuena, yo nada más invitarles a que no le aflojen, o sea, y que se siga sumando más gente y que esto sea un llamado para ello. Y bueno, pues me gustaría ir cerrando precisamente con algún mensaje orientado en un mes que no es de moda, en un mes que debe de ampliarse, debe de extenderse y que debe llegar a esas 7 personas que pues aún no quieren tomar la decisión de checarse y salvar su vida en algún momento dado, porque todos estamos siempre corriendo el riesgo. Carla, el mensaje que tuvieras para quienes nos escuchan el día de hoy. Estamos rodeados de muchos mitos, entonces yo los invito a que acudan a consulta, a que saquen todas esas dudas, a que derribemos juntos como todos los mitos que tenemos en nuestra sociedad, porque pues eso es lo que nos va a impulsar a llegar más lejos, a tener un diagnóstico oportuno y pues que todos tenemos en diciembre con todos en nuestra mesa completitos. Exacto. Creo que lo dijiste muy, muy claro. Gracias, Carla, por haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Mariana, tu mensaje, por favor, ya sea hasta para colegas, jefes y todo, pero también, obviamente, impulsar este gran movimiento que yo creo se ha venido gestando de todos estos años. Sí, bueno, un llamado a todos, a toda la sociedad, digo, todos podemos recordarle a nuestro compañero de al lado que vaya y se revise de cualquier situación, digo, en esta ocasión nos apremia el cáncer de mama, pero de todo. Exacto. De todo, perderle el miedo al médico, perderle el miedo a ir al ginecólogo, o sea, debe ser nuestro amigo de toda la vida, entonces perderle el miedo, ir, y pues también, ya lo decía la ingeniera Sandra, a las autoridades ahí que se asomen, o empujarlos que nos volteen a ver un poquito y sumarnos todos a la causa, lo que nos toca para mi vecino, pero sin dejar de vernos también a nosotros. Perfecto. Mariana, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Ustedes. Bueno, mi querida Sandra, pues también tu mensaje que es activista y me encanta el espíritu de la buena Sandra. Sí, no, bueno, yo complemento la parte médica y me voy por la parte académica, donde pues invitaría a más pues mujeres y hombres a que se animen a estudiar un posgrado, porque eso es lo que apoya este tipo de proyectos.
Fabuloso, fabuloso. Muchas gracias, Sandra, como siempre. Gracias, Edgar, por la Para que en invitación. todos los espacios de Coposit, ya lo sabes, y bueno, tú como miembro de la red de mujeres. Muchas Entonces, gracias. Margot, por favor, tu mensaje y gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, como mensaje, invitar nuevamente a las mujeres y a la población en general a revisarse. Tú mujer, revísate. Tú hombre, dile a tu novia, dile a tu esposa, dile a tu mamá, a tus hermanas, ya se revisaron. Recuerden que la mastografía es un estudio que se debe de realizar cada año. Entonces, no porque sea una patología más común en mujeres significa que yo me voy a desentender, no. Entonces, yo como hombre, yo como hijo, yo como hija, ¿qué puedo hacer? Mamá, ya te revisaste, hermana, ya te revisaste, esposo, esposa, etcétera. Entonces, invitar a la población a que acuda a una revisión con un médico especialista. En el Hospital Central existen médicos especialistas de todas las áreas, de las cuales ustedes que nos escuchan tienen el beneficio del IMSS Bienestar, no tienen ningún costo. Y si tienen la posibilidad o nunca han ido a un ginecólogo, no conocen a un ginecólogo de confianza, la doctora Carla, súper ginecóloga, la doctora Carla Loredo. Entonces, si tienen la posibilidad, acudan con ella. Si no, los esperamos en el Hospital Central. Pero lo importante, revisarse. Piérdanle el miedo al dolor de la mastografía, que me van a apachurrar. Sí te van a apachurrar el seno, sí puede molestar un poquito, pero la compresión dura todo el estudio menos de 1 minuto. Entonces, 1 minuto de que te apachurren y que puedas sentirte incómoda por salvarte la vida, vale la pena. Me aventuraría a decir, es menos dolorosa que un cáncer. Exactamente. Es menos dolorosa que un y cáncer. hay pacientes que de repente les detectamos el cáncer y dicen, es que yo no me toco nada. Y es que esa es la idea. Ese es nuestro trabajo. O sea, detectarlo cuando tú no te estás tocando nada para que todo esto sea lo menos posible.